Hola chicos, ya estamos aquí de nuevo con la sesión 2 del seminario de marco lógico, con el taller que comenzamos en la sesión 1 explicando los conceptos más básicos. El otro día hablábamos sobre el concepto de proyecto y decíamos que la versión más extendida de proyecto, la versión más aceptada, es la que facilitó la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo, que es la que todavía sigue en aplicación a día de hoy, a pesar de que hay muchísimas otras acepciones de proyecto que también se utilizan. Hablábamos de que un proyecto tenía que estar delimitado en el tiempo, delimitado en el espacio, tener un grupo destinatario de beneficiarios y que ese grupo de destinatario de beneficiarios viera aumentadas o mejoradas o creadas una serie de capacidades de desarrollo. Entonces decíamos que el proyecto tenía que tener irremediablemente una visión de cambio y que además se exigía que fuera sostenible en el tiempo. Explicábamos también por multisémico el concepto de desarrollo. Hablábamos del desarrollo desde el punto de vista de la doble teoría de la interdependencia, el subdesarrollo y el desarrollo como dos caras de una misma moneda, dos elementos de un mismo sistema. Hablábamos también del desarrollo desde el punto de vista de la sostenibilidad, que a día de hoy no se entiende el desarrollo de ninguna otra forma más allá de la sostenibilidad desde dos áreas o desde dos esferas, la conservación de los recursos y el mantenimiento o la preservación de esos recursos o no implementar proyectos que puedan ir en contra o puedan perjudicar el uso de recursos naturales a las generaciones futuras. Y por último hablábamos del desarrollo desde el punto de vista multidimensional que ha implementado el Programa de Naciones Unidas al desarrollo, y hablábamos del desarrollo que pone en el centro o en la esencia misma del proyecto al ser humano. O sea, el ser humano tiene que ser el verdadero beneficiario de los proyectos de desarrollo social o de cooperación o lo que sea que elaboremos. Por último, hacíamos un repaso a lo que se entiende por cooperación y decíamos que la única forma de que un proyecto de desarrollo pueda salir adelante o pueda tener éxito es cooperando, es decir, sentados codo con codo y escuchando, analizando, identificando las necesidades de la comunidad en la que queríamos, la comunidad, el grupo de gente, el entorno subjetivo en el cual queríamos desarrollar el proyecto. Esto quedaba bastante claro. Decíamos que durante la clase de hoy o durante la sesión de hoy pretendíamos desarrollar algunos conceptos que se nos habían quedado pendientes, como el de viabilidad, el concepto de viabilidad y cómo se podía conseguir esa viabilidad desde el punto de vista del desarrollo entendido como elemento exógeno y elemento endógeno. De nuevo recuerdo que sigo el orden sigo el orden de la presentación que se os habrá facilitado para estas dos primeras sesiones por parte del centro. Decíamos también, esto era lo que tenemos previsto para el programa de hoy, o en el plato de hoy tenemos la explicación de los conceptos de viabilidad enlazado con el desarrollo, y ya para pasar a explicar directamente qué es lo que entendemos por marco lógico. Bueno, después de haber explicado el proyecto, qué es lo que entendemos por ciclo de proyecto y cuáles son las diferentes fases por las que pasaría un proyecto, ya hablando del instrumento, de la herramienta en sí, que es lo que nos ocupa a día de hoy, el marco lógico, para posteriormente pasar a explicar qué entendemos exactamente por marco lógico, cuáles son, las fases un poquito más detalladas o así. Pretendía iniciar hoy. Las dos fases más extensas son las fases de identificación y diseño y de formulación, identificación de un proyecto y de formulación o diseño de un proyecto. Estas son las dos fases más detalladas porque es en las que de verdad se despliega toda la
todo el sentido ontológico o la esencia misma del propio instrumento. De tal forma que como no quiero... La fase de evaluación también es muy importante, pero bueno, la fase 1 y la fase 2, lo que es el propio diseño, cómo lo escribo, cómo lo pienso, cómo pienso las necesidades, son las partes más importantes. Entonces son a las que les voy a dedicar más tiempo. Entonces probablemente no la inicie hoy, sino que en la siguiente sesión me dedique a explicar de lleno esa fase 1 y esa fase 2, o sea, esa identificación y esa formulación del proyecto, qué documentos se utilizan, cómo se utilizan, y las enriquezca con muchos ejemplos. En vez de dedicar solo una clase a ejemplos como había previsto al principio, las enriquezca con muchos ejemplos, para dejar la clase última a explicar la implementación y el control interno y la evaluación que se debería hacer en todo proyecto y cómo se debería evaluar un proyecto para que sea eficaz, que esa sería la cuarta fase, que prevé el marco lógico para hacer un seguimiento continuo de un proyecto. Igual, si luego nos quedara tiempo, cerraría con unas conclusiones, y todo ello, desde que inicie la explicación más práctica, va a estar alimentado con ejemplos prácticos continuamente para que tengáis en mente qué es lo que ocurre en la realidad práctica. Igual, es una pena que no me podáis interrumpir, como os decía el otro día, al no poder interactuar, pero os vengo de nuevo a repetir que cualquier duda que os pueda surgir, o si queréis presentarme ejemplos que sean más acordes con vuestra realidad, porque yo no quiero excederme dando ejemplos, porque no sé si encajan con vuestras expectativas personales o vuestras expectativas profesionales. De tal forma que os animo, a través del correo que os facilité el otro día, eva.estaun@gmail.com, o podéis hablar con el centro para que os facilite mi Skype o mis contactos más directos, cualquiera que queráis, a que me presentéis vuestros propios proyectos de desarrollo para poder evaluar o vuestros propios diseños, vuestros propios documentos, conforme expliquemos en la sesión 3, para poder evaluar si habéis entendido bien cómo funciona el marco lógico o cómo se trabaja con marco lógico, ¿sí? Bueno, pues ya sin más dilación empezamos a explicar el programa de hoy, que como os decía al principio de la clase, todavía está compuesto de algunos conceptos fundamentales que creo que hay que entender antes de pasar. Igualmente, continuamente, cuando hablo de esto, de todas formas, cuando hablo de todos estos conceptos, voy todo el tiempo facilitando ejemplos e incorporándolo a las diferentes fases del proyecto para que se os queden claras en la cabeza, para que entendáis bien de qué estamos hablando. Como decía, o como hablábamos, cuando pensamos en un proyecto, en una acción que va a cambiar las condiciones de vida de una comunidad, siempre lo pensamos dentro de un contexto, con unas características propias, y sabemos que va a provocar una serie de cambios en el contexto en el que vamos a trabajar. Eso es muy, 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 muy importante que lo tengamos en cuenta cuando tenemos en la cabeza la idea o la necesidad de madurar un proyecto y plasmarlo en el papel. Toda acción de desarrollo, cualquier proyecto de desarrollo, tiene un elemento que es muy contextual. Eso parece que es una obviedad, pero cuando llega el momento de diseñar el proyecto, es algo que subrayo y que pongo en negrita y en mayúsculas todo lo grande que pueda, porque por mucha obviedad que parezca, a veces se nos olvida que los proyectos no se pueden aplicar de la misma forma en todos los contextos. Así que lo primero de lo que tenemos que ser conscientes es que un proyecto se aplica en un contexto político, en un contexto cultural, en un contexto socioeconómico, o sea, en un contexto, y dependiendo del contexto habrá que moldear el proyecto, porque el diseño del proyecto, como decía el otro día, y esto se va muy ligado a la fase de identificación, tiene que estar siempre ligado a las necesidades de la comunidad que va a recibirlo. Y desde luego esa comunidad tiene que participar, como hablábamos el otro día, en el diseño mismo del proyecto. Estos patrones de conducta, de actuación, de intercambio, que determinan un contexto, se manifiestan en muchísimas dimensiones de la realidad diaria de las comunidades. Pues son los aspectos, como digo, económicos, los sociales, los públicos, los políticos. Antes de iniciar cualquier análisis sobre las diferentes características del contexto de un diseño, del contexto de un proyecto, que van a influir de una manera fundamental en el propio éxito del proyecto, hay que plantearnos normalmente un dilema ético que suele surgir. Sabemos,
Con dilema ético me refiero a que sabemos que cualquier tipo de intervención, y me parece que esto también, que el otro día también hacía referencia a este dilema ético, sabemos que cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de proyecto de desarrollo en una comunidad va a generar una serie de consecuencias, va a tener un impacto. Nuestro deseo es que el impacto sea un impacto positivo, es decir, que veamos que nuestro proyecto se ha implementado, se ha ejecutado con un resultado exitoso. Pero hay que tener cuidado porque el impacto puede ser un impacto neutro o incluso puede tener una serie de consecuencias negativas derivadas de la intervención externa, puesto que vamos a intervenir o entrometernos en un contexto. Por eso hablo o por eso subrayo la importancia del contexto. Vamos a intervenir en un entorno, vamos a introducir elementos que no siempre van a casar bien con los factores, y por eso hablaba antes cuando del desarrollo, con los factores endógenos, y también hay que tener en cuenta los factores exógenos que van a determinar ese desarrollo. Va a ser un componente transformador cuyo interés subyacente va a ser siempre la mejora de las capacidades de vida de esa población, pero hay que asegurarse que no estamos distorsionando demasiado su contexto. Vuelvo de nuevo al mismo tema. La lectura ética, o cuando hablo de que hay un problema ético que se plantea siempre que se inicia un proyecto de desarrollo, normalmente se hace en estos términos. ¿Qué derecho tienen los técnicos de proyectos a intervenir en una realidad para promover o producir cambios en costumbres, en hábitos, en tradiciones, en dinámicas sociales que al final son la referencia de la propia comunidad, y que este cambio de dinámicas puede generar grupos vulnerables debido al impacto de nuestro proyecto? Por eso, ¿cuál es el derecho que tenemos de transformar la realidad o de impulsar algunas prácticas para las cuales una comunidad puede ser que no esté todavía preparada? Y ahí os digo, es muy importante estudiar las necesidades reales de la población, porque puede ser que, en mi opinión, alfabetizar sea una necesidad número uno y, o sea, desde luego es acuciante porque la única forma de empoderar es legar conocimiento, pero hay que escucharles y ver qué necesidades anteriores a esa alfabetización pueden tener. A lo mejor de sustento, a lo mejor no pueden ir a alfabetizarse porque primero necesitan trabajar para poder sostener a sus familias. O sea, hay que tener cuidado y ver, según la escala de Maslow, que seguramente todos conoceréis, si las necesidades básicas de las primeras fases están cubiertas, porque si no es muy difícil intentar elaborar proyectos que cubran elementos que, bueno, pueden ser muy necesarios a nuestra opinión, pero que bueno, a lo mejor hay otras necesidades más acuciantes. Pasando ya a tratar el concepto de viabilidad, esto era un poco resumen de lo que hablábamos el día anterior, pero aplicado a, bueno, pues con una serie de ingredientes o elementos nuevos. Cuando se habla del concepto de viabilidad, y es un concepto completamente nuevo al que quería tratar hoy, porque también el otro día se nombró, pero que también es fundamental, cuando se habla de proyectos y de ciclo del marco lógico, del instrumento del marco lógico, cuando se habla de viabilidad, tradicionalmente la viabilidad se ha entendido como factibilidad. El hecho de que un proyecto sea factible, sea posible, lo ha ido convirtiendo tradicionalmente en un proyecto viable. Así pues, la viabilidad no deja de ser un estudio de posibilidades reales de que un proyecto determinado se materialice tal y como se ha formulado. Es decir, formulo un proyecto y luego estudio y analizo si tal y como está formulado, a veces lo puede hacer una auditoría externa o a veces lo pueden hacer expertos en mi propia organización, si tal y como está formulado tiene viabilidad, es factible. Los estudios más viables, más comunes, se han realizado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista económico se han hecho desde una perspectiva privada, análisis financieros, o también desde una perspectiva pública, análisis económicos sociales. Y los análisis de viabilidad técnica se han hecho desde estudiando si se han encontrado áreas de conocimiento propias del sector o sectores de intervención dentro de los que se enmarca el proyecto. Es decir, si tiene sentido, desde el punto de vista técnico, implementar eso en una comunidad y cómo lo va a recibir.
Sin embargo, cuando se habla de proyectos de desarrollo siempre se da un paso más y se amplía mucho la lista en relación a los aspectos que hay que considerar. Es decir, y ahora los explicaremos uno a uno, es fundamental tener en cuenta si hay políticas de apoyo, si hay tecnologías apropiadas. Es decir, con el tiempo el propio concepto de viabilidad se ha ido ampliando y se ha empezado a entender la viabilidad en términos de sostenibilidad. Entonces, a día de hoy, así como tradicionalmente la viabilidad se entendía como la factibilidad o la posibilidad de que un proyecto se pudiera materializar tal y como estaba formulado, a día de hoy, y añadiéndole ese componente de sostenibilidad del que ya hemos hablado cuando comentaba el tema del desarrollo, se define como el grado, o sea, es una definición que ha dado la ECI, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que es la comúnmente aceptada, es el grado en la cual los efectos positivos que derivan de una intervención exterior continúan una vez que se ha retirado la ayuda externa. Veis, aquí hay un elemento muy fuerte de sostenibilidad y puede aplicar a muchos ejemplos, pero si un grupo de médicos se traslada, bueno, esto serían más de protección material, el proyecto en el que estaba pensando. Si la idea es capacitar a una comunidad que vive apartada, una comunidad rural con poco acceso a la sanidad básica, a la atención sanitaria primaria, y la idea es capacitar pues, a un grupo de mujeres para que sean capaces de dar atención sanitaria a los menores en caso de urgencia porque los médicos no van a llegar, hay que asegurarse bien que la capacitación que se da es adecuada y que se multiplica en efectos para que cuando el proyecto o los responsables del proyecto se retiren de la comunidad, los efectos positivos se perpetúen en el tiempo. Y también asegurarse que esa capacitación se va a multiplicar, incluso a falta de fondos, porque es es un valor añadido tan grande que se va a transmitir de generación en generación y no la podemos hacer depender de la llegada de medicamentos, porque a lo mejor la falta de recursos cortaría el proyecto cuando nosotros nos retiráramos. Si en vez de capacitar a estas mujeres lo que hiciéramos fuera darle medicamentos, pues una vez que nosotros nos fuéramos o se acabaran los recursos para comprar esos medicamentos, el proyecto quedaría completamente terminado. Entonces hay que, pues bueno, incentivar, por ejemplo, el alquiler de espacios comunitarios para que esos recursos se puedan destinar posteriormente a la compra de medicamentos, si lo que queremos es enseñar en el uso de esos medicamentos para temas de asistencia sanitaria, o si por ejemplo lo que pretendemos es eso, capacitar pues cómo curar heridas más básicas, cómo evitar infecciones, pues capacitar muy bien en la desinfección, en el limpiado de las heridas, bueno, diferentes tipos de proyecto, pero aquí os hago hincapié de nuevo en la importancia de que una vez que la ayuda externa se ha retirado, una vez que los técnicos del proyecto se han ido del campo, el proyecto tenga la posibilidad de ser viable, tenga la posibilidad de subsistir un poco al margen bueno, se mantenga con el largo plazo. Para la concepción de cualquier proyecto es fundamental tener esta concepción integral de viabilidad, autosostenibilidad, autosostenibilidad de la que hablábamos ahora, el desarrollo entendido como el ser humano en el centro, o sea, todos estos elementos. Y además es muy importante considerar el contexto, con lo cual cuando vamos a diseñar un proyecto, antes de sentarnos a diseñar un proyecto, lo tenemos en la cabeza. Todos estos elementos que he nombrado ya hay que tenerlos en mente. O sea, deberíais ir anotando desarrollo, qué es un proyecto, qué es desarrollo, qué es cooperación, cómo se entiende, porque todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y claro, si los tenemos todos en cuenta, nos damos cuenta de que caemos en la cuenta de que todos ellos conforman una realidad muy compleja y muy difícil muy desafiante, con mucho desafío. Esta complejidad se puede dividir de dos formas, digamos, o sea, la viabilidad se puede entender desde el punto de vista de aquellos factores externos que pueden determinar, más que la viabilidad, el desarrollo entendido como viabilidad se puede dividir de dos formas, a partir o a través de factores exógenos
que son elementos del entorno que influyen o pueden influir en la realidad donde se desarrolla la actuación, pero que escapan, o sea, que no están expuestos a la actuación sobre los mismos cuando se contempla el proyecto, la influencia que estos efectos exógenos o estos factores endógenos pueden tener en el proyecto se va a determinar a largo plazo. Y es fundamental que cuando nos sentemos a analizar, supongo que haremos referencia cuando hablemos de la fase de identificación, pero cuando nos sentemos a identificar las necesidades que puede tener nuestro proyecto, es fundamental que seamos capaces de detectar, o sea, por ello tenemos que ser auténticos expertos en la materia y si no pedir ayuda a otras personas que tengan más experiencia o más conocimiento técnico sobre la materia, porque es fundamental detectar estos factores exógenos que pueden desviar o pueden desvirtuar el proyecto. ¿A qué me refiero? Os pongo un ejemplo. Es muy común que las técnicas de riego tradicionales en algunos momentos, en algunas ocasiones, o fruto de algunos proyectos, se hayan transformado en técnicas de riego más mecanizadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los proyectos han funcionado bien, las comunidades han quedado contentas porque el trabajo se hace más rápido, han abandonado sus formas o sus técnicas más tradicionales de trabajar la tierra y de repente ha habido una subida del combustible por una crisis mundial o por una crisis regional o por circunstancias del entorno. Eso es un factor exógeno. Eso es un factor exógeno que se debería considerar en un proyecto para que una comunidad pueda hacer frente a estos desafíos con los que se tiene que enfrentar una vez que, bueno, estos desafíos pueden darse durante el proyecto o pueden darse una vez que la intervención externa ya se ha retirado. Pues muchos proyectos han fracasado porque la subida de los combustibles ha sido tan brutal que no han sido capaces de readaptar y han tenido que volver a las técnicas tradicionales. Con lo cual, los avances que se pudieron hacer con la implementación de técnicas mecanizadas de riego en las zonas más rurales no han servido para nada. Han sido proyectos localizados que han durado 3 meses, la comunidad ha quedado contenta con los resultados de esos 3 meses, pero han sido capaces, o sea, el proyecto no ha sido viable, han sido incapaces de darle continuidad, pues por ese factor exógeno que los técnicos de proyecto a la hora de formularlo no habían tenido en cuenta. ¿Cómo se puede tener en cuenta esto? Pues cuando se piensa en una máquina hay que pensar que las máquinas necesitan mantenimiento, necesitan reparación, necesitan combustible. Si yo lo que voy a hacer es llevar un tractor desde un tractor Mercedes-Benz de la mejor categoría de los que yo utilizo en España para cultivar un campo en Camerún o en la selva de Guatemala, me voy a encontrar que cuando una rueda o cuando el motor o cuando una parte del motor del tractor se estropee, no voy a poder conseguir un recambio porque son muy caros. Pues es un proyecto que o bien busco alternativas viables o bien está destinado a fracasar incluso durante la propia vida del proyecto. ¿Veis a lo que me refiero con que hay que tener muy en cuenta los factores exógenos? Factores exógenos al propio entorno, factores exógenos al propio, o sea, al propio contexto del proyecto. Son situaciones sobrevenidas que obviamente es imposible prever todas, pero sí que la experiencia o el conocimiento técnico debería al menos permitirnos vislumbrar aquellas más básicas. También hay que tener en cuenta los factores endógenos o internos que pueden afectar a nuestro proyecto, factores ya más propios de la realidad donde se desarrolla el proyecto y que yo he llamado factores, que determina la realidad en la que se desarrolla el proyecto y que hasta ahora o durante este tiempo estos factores de desarrollo de un proyecto se han dividido en 6, que son las políticas de apoyo, la capacidad institucional, aspectos socioculturales, aspectos tecnológicos, factores ambientales, factores económicos y financieros. Bueno, pues cuando hablemos de la etapa de diseño de un proyecto o qué entendemos por diseño de un proyecto, estos factores también tendremos que considerarlos, o sea que os los volveré a explicar de una manera más resumida porque ahora al hablar de viabilidad ya os estoy dando un adelanto, porque de la misma forma que un factor exógeno sobrevenido, un elemento sobrevenido que no hayamos previsto puede suponer el fracaso de nuestro proyecto, un factor endógeno no previsto, una circunstancia no prevista de entrada, propia de la realidad en la que estamos implementando nuestro propio proyecto, también puede suponernos o puede traernos problemas para el propio desarrollo del proyecto.
Políticas de apoyo. ¿A qué me refiero con políticas de apoyo? Pues las acciones previstas en un proyecto, así como los objetivos que se vayan a perseguir, deben mantener las coherencias, o sea, deben ser muy coherentes, deben estar en la línea, o se debe intentar al menos que estén en la línea, con las directrices propias de la política del país en el que estamos aplicando el proyecto. Tanto en el nivel local, si estamos trabajando con municipios o autoridades municipales, como en los niveles de mayor agregación territorial, si trabajamos a nivel regional o a nivel estatal. Y en todo caso hay que tener muy en cuenta que el marco legal aplica y nos aplica. Sin embargo, este es un factor de viabilidad interna que esconde problemas. Esconde problemas porque en muchas ocasiones precisamente lo que queremos cambiar son estos marcos institucionales. Precisamente contra lo que estamos luchando es contra las directrices políticas propias del país en el que estamos aplicando el proyecto. Entonces, lo que hay que hacer es intentar capacitar a la población para que la propia sociedad vaya generando un movimiento de ruido que haga llegar al Estado las necesidades que se están generando en la población. O sea, esa es la idea de cuando se habla de políticas de apoyo. Otro elemento de viabilidad. Bueno, hemos hablado de la viabilidad como factor externo. Otro elemento de viabilidad como factor interno son los aspectos institucionales, que también es muy importante tener en cuenta. Hay una relación muy clave entre las capacidades institucionales de las organizaciones que intervienen en los procesos de desarrollo generados a partir del propuesto, a partir del proyecto, y el éxito mismo de la propuesta que vayamos a implementar, en términos de consecución de objetivos y también de calidad de vida de los destinatarios. O sea, la viabilidad de este aspecto, la viabilidad del proyecto desde este punto de vista, viene fortalecido por una serie de elementos. Hay que fortalecer la gestión de los recursos humanos, económicos y naturales. Hay que establecer canales o hay que asegurarse que existen canales de comunicación interna lo suficientemente fuertes con las organizaciones de la comunidad con la que estamos trabajando para que no haya problemas ni malos entendimientos, etcétera. El análisis de viabilidad de esta perspectiva es muy importante que salga a la luz cuando se hace el análisis de participación en la fase de identificación. En la fase de identificación el análisis de necesidades es un elemento, pero el análisis de participación es otro. Y es en ese análisis de participación donde se va a estudiar la viabilidad de los aspectos institucionales. Aquí solamente se van a tomar notas en esta fase. Ya os explicaré cómo funciona la fase de identificación de necesidades. Ahora, de nuevo, insisto, estoy intentando daros una visión de cómo funcionan los conceptos fundamentales, los conceptos principales, y estamos intentando darle una visión de cómo funcionan estos aspectos fundamentales con la idea de que luego, cuando expliquemos las 4 fases fundamentales del proyecto, ya tengamos los conceptos adquiridos. Bueno, seguía hablando. Otro de los factores de viabilidad muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de la realidad que va a determinar el proyecto en el que trabajemos son los aspectos económicos y financieros. Desde el punto de vista de la viabilidad, la sostenibilidad económica y financiera es muy importante porque no se puede intentar implementar un proyecto que no tenga establecida relación, o sea, no se puede implementar un proyecto con la idea de que tenga establecidas relaciones de dependencia. Y aquí esto enlaza mucho con la idea de la autosostenibilidad. Se va a prestar una ayuda económica y financiera, pero se tiene que, un buen técnico de proyectos tiene que asegurarse de que el proyecto va a ser capaz de autogenerar los recursos que pueda necesitar para mantener los efectos positivos del proyecto, sobre todo cuando la ayuda exterior va a desaparecer total o parcialmente a largo plazo. Entonces, hablábamos de las políticas de apoyo, hablábamos de los aspectos institucionales y el aspecto económico y financiero, el aspecto de los recursos al final es otro elemento fundamental a tener en cuenta. Si yo voy a dotar el proyecto de una cantidad de dinero importante para establecer un centro comunitario como espacio común, hay que prever de dónde se van a sacar los recursos, cómo se van a autogenerar los recursos en el futuro que van a permitir que ese proyecto sea autosostenible en el momento en que la ayuda externa desaparezca.
Otro de los elementos a tener en cuenta son los aspectos socioculturales. El factor sociocultural son todos aquellos elementos que tienen que ver con la tradición, con la lengua, los modos, las culturas, la socialización, las costumbres. Entonces, en un análisis de viabilidad, como decíamos antes, es fundamental escuchar cuáles son las necesidades de la población, recogerlas y tenerlas en cuenta según el contexto en el que se van a aplicar. Lo que os venía explicando antes es que muchas veces nuestra lógica occidental nos va a hacer pensar que un proyecto o que una comunidad tiene una necesidad acuciante de, pues, no sé, pues por ejemplo, hay una comunidad indígena, vamos a poner un ejemplo, una comunidad indígena tiene unos índices de desnutrición muy importantes, pero tiene recursos para luchar contra esa desnutrición, y los recursos son el bosque. Entonces, una de las propuestas que se realiza es una explotación controlada del medio, del bosque, para pues abastecer de animales y se les enseña a cazar, y resulta que es que esa comunidad no come ciervo porque lo consideran un elemento sagrado. Pues obviamente no vamos a conseguir, si no respetamos ese aspecto sociocultural, no vamos a conseguir que la comunidad confíe en nosotros. Segundo, no vamos a conseguir el éxito de nuestro proyecto, porque una vez que primero no van a probar, no van a querer o no van a estar dispuestos a capacitarse, y una vez que nos vayamos, esa técnica caerá en el olvido al ser completamente contraria a sus costumbres. Otro de los elementos, y ya en políticas de intervención, ya llevamos políticas de intervención, aspectos institucionales, aspectos financieros, aspectos socioculturales, otro, los factores tecnológicos. Es muy importante que el conocimiento que se va a poner en práctica esté digerido en acciones programadas, porque luego otro elemento que hay que tener en cuenta cuando se habla de la tecnología es que la tecnología no es neutra. La tecnología se desarrolla al servicio de una comunidad y de una cultura, y siempre relacionada con el modelo de desarrollo propio de esa cultura, de tal forma que no todas las tecnologías son válidas en todos los entornos. Entonces, estos elementos, cuando se diseñe el proyecto, habrá que volver a traerlos a colación, habrá que volver a elaborarlos y a pensarlos, porque si estamos planteando implementar alguna tecnología que no es compatible con la cultura o con el contexto en el que vamos a trabajar, no va a tener sentido, y eso tendría que identificarse en la fase de análisis de necesidades, en la fase de identificación, antes de iniciar el diseño del proyecto, para ver lo que es viable o no, para desechar aquellos proyectos que no van a llegar a término. Otro elemento son los factores medioambientales de los que hablábamos el otro día. Para que un proyecto sea considerado sostenible, tiene que producir o tiene que provocar la mejora medioambiental del entorno en el que se aplique. Tiene que suponer una multiplicación de los recursos, o al menos tiene que garantizar que esos recursos que se están consumiendo con motivo del proyecto que se ha implementado se van a autorregenerar, no van a suponer un perjuicio o un problema para su uso en generaciones futuras. Normalmente se suele hacer estudios de impacto ambiental, que en algunos casos son incluso obligados por la legislación del país en el que se aplica. Y por último, otro elemento que se ha introducido en los últimos tiempos y que tiene mucha importancia es la perspectiva de género, porque sí es verdad que cuando se quiere aplicar un proyecto o cuando se pretende aplicar un proyecto, lo que se pretende es mejorar la capacidad, se pretende crear capacidades o mejorar las ya existentes de una comunidad, tanto en los hombres como en las mujeres que forman parte de esa comunidad. Hay muchas veces que, sin darnos cuenta, estamos generando o estamos manteniendo patrones o estructuras de conducta que continúan con esa marginación de la mujer, o que no están permitiendo a la mujer asumir el mismo rol que al hombre. Simplemente estamos perpetuando sin darnos cuenta, pues dirigiéndonos a los varones cuando hablamos con ellos, no incluyendo a ninguna mujer en el modelo o en el proyecto en el que estamos proponiendo. Hay que ser muy estricto e intentar que nuestros proyectos capaciten por su mayor vulnerabilidad a las mujeres en la misma medida que a los hombres, pero sobre todo a las mujeres se las empodere y se las capacite para que en ningún caso puedan resultar un grupo vulnerable, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Y esto un poco en cuanto a los dos conceptos que nos tocaba todavía por tratar, la viabilidad
desde el punto de vista de los factores exógenos que afectan a esa viabilidad y desde el punto de vista de los factores endógenos, que son estos 6 que os he nombrado: políticas de apoyo, aspectos institucionales, económicos, financieros, socioculturales, tecnológicos, o sea, estos 6 aspectos que os he nombrado. Y el exógeno, que yo creo que con el ejemplo que os he propuesto ha quedado bastante explicado. Y ahora ya sí pasamos a hablar directamente de lo que se entiende por marco lógico, o más correctamente pasamos a explicar el ciclo del proyecto o las diferentes fases que tiene un proyecto, ya entendido el proyecto como el instrumento con el que vamos a trabajar para darle vida a un proyecto. Un proyecto, como os explicaba al principio, transita por una serie de fases, o sea, va pasando por una serie de fases, y estas fases no son fases lineales. Son etapas más o menos temporales que no tienen un periodo fijo, o sea, un momento fijo, y no son lineales, van interactuando las unas con las otras. El ciclo de gestión del proyecto, ciclo de vida de un proyecto, pasa por un número significativo de etapas. Y en el gráfico que estoy yo mirando ahora y que tenéis en la presentación, es un gráfico elaborado por la Fundación Fideal, una fundación española. Este gráfico es la esencia misma de la elaboración de un proyecto. Pasa por un número significativo de etapas, como podéis ver. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que lo importante de este gráfico que os estoy presentando no es tanto la forma o la denominación de cada etapa, sino las 4 fases centrales que veis ahí: identificación, diseño y formulación como fase 2, ejecución y seguimiento como fase 3 y evaluación como fase 4, que esas son las 4 fases fundamentales por las que va a pasar cualquier proyecto cuando se elabore. Bueno, siempre, ¿no? Pero las 4 fases que reciben esta denominación cuando se habla del marco lógico, que además están divididas en una serie de categorías o subetapas, y, como os digo, su importancia reside sobre todo en la lógica circular de este instrumento, no tanto en la denominación que se le da a cada etapa o cada fase, aunque sí es cierto que hay una terminología bastante aceptada que se ha ido homogeneizando con el tiempo. Algunas de las preguntas claves que fundamentan la utilidad de un ciclo de gestión de un proyecto en cómo se estructura un proyecto, cuáles son los pasos básicos que tengo que seguir, cómo se van a codificar estos pasos, cómo se actúa técnicamente sobre ellos. Bueno, pues aquí vemos las 4 etapas, que las voy a explicar así de una manera un poco rápida, porque luego me detendré en todas y cada una de ellas durante las 2 siguientes sesiones, que van a estar dedicadas exclusivamente a estas 2 fases, porque ya son la herramienta del marco lógico per se. Pero la primera etapa, como veis ahí, es la etapa de la identificación. La etapa de la identificación es la etapa menos formalizada. Es el momento en que se está gestando el proyecto está todavía en una etapa muy embrionaria, probablemente solo en la mente de aquellos que lo elaboran, y está orientada a sentar las bases de cuál es el proyecto. Hay que determinar cuáles son los problemas que se van a resolver y cuáles son las oportunidades que se puedan aprovechar. Implica hacer un análisis importante de la realidad, porque de ese análisis de la realidad va a depender la futura escala de intervención en la que vamos a enmarcar el proyecto. Supone fundamentalmente contextualizar y madurar la idea, ¿no? Y para ello hay que madurar mucho la idea de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se desea hacer, o sea, qué es lo que se puede hacer primero, qué es lo que se desea hacer y qué es necesario hacer. Esas 3 preguntas hay que tenerlas en la cabeza porque son muy importantes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se desea hacer? Que no siempre se puede y se desean las mismas cosas. Y luego, ¿qué se necesita? Esta idea, que puede surgir de cualquier fuente, ha de ser filtrada por su análisis técnico-político. Habrá que estudiar la viabilidad, como os decía antes, desde el punto de vista de políticas de apoyo, de institucionalidad y desde el punto de vista técnico. Y está claro que en cualquier tipo de análisis de identificación es fundamental la precisión, la justificación, tipificación del colectivo de beneficiarios. ¿Para quién? ¿Con quién? ¿A quién iría destinada la acción? ¿Tiene sentido o no?
El enfoque del marco lógico otorga una importancia fundamental a esta fase porque gracias o sobre la base de esta fase se va a construir buena parte de la estructura, sistematización y la lógica del proyecto. Así que los 4 pasos iniciales de cualquier método son el análisis de participación, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. Estas van a ser las 4 fases fundamentales de la identificación que van a sentar un poco las bases de lo que luego va a ser el futuro proyecto o el proyecto de desarrollo en sí. El segundo elemento o la segunda fase por la que va a pasar un proyecto, y sin alargarme mucho, va a ser la etapa del diseño. Una vez que ya hemos analizado la participación, analizado los problemas, los objetivos, las alternativas, hayamos estudiado los factores de viabilidad interna, los factores exógenos, nos hayamos sentado y hayamos hablado con la comunidad de beneficiarios, con los participantes, viene la fase de formalizar las ideas y organizar los resultados, identificar qué es lo que se puede, qué es lo que se desea y qué es lo que se necesita. Organizarlo, y esto hay que hacerlo en una serie de documentos. Esta es la fase, vamos a entrar ahora en la fase de diseño y formulación. En esta fase hay una serie de elementos a tener en cuenta. Lo que se va a hacer es tratar de avanzar a partir de los análisis que se han hecho en la fase de identificación y consiste, como os digo, en formalizar y organizar los resultados que se han establecido en términos de estrategia, de qué recursos tenemos, porque lo que os digo, lo que deseo, lo que puedo, lo que necesito, viene determinado también por el nivel de recursos que obtengo, el nivel de participación, el nivel de interés que ha provocado mi proyecto, plazos, costes, y entonces surgen preguntas como qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo, a quién se va a dirigir, por qué y para qué vamos a actuar, con quién, dónde y cuándo y con qué recursos, o sea, los elementos fundamentales que determinarían cualquier tipo de acción que se inicie. La formalización de todo ello se establece a través de lo que denominamos el documento del diseño del proyecto. Este va a ser el documento más importante. Quiero que se os quede este nombre en la cabeza porque ya os digo que en la siguiente sesión vamos a explicar de una manera muy detallada y os intentaré ir poniendo ejemplos en las diapositivas sobre los documentos de diseño del proyecto, sobre la matriz de planificación del proyecto, que es otro de los elementos, para que vayáis viendo cómo se van alimentando, cómo van surgiendo. Pero este documento de proyecto explica la lógica de la intervención, va a guiar la acción y es elemento de comunicación indispensable entre todas las entidades involucradas. Entonces, digamos que esta narrativa va a ser donde se explica quién se va a beneficiar, quién se va a perjudicar, por qué hemos decidido este objetivo, en qué marco de acción más amplio se enmarca. Fundamentalmente esos elementos, ¿no? Va a ser donde se va a explicar la metodología. En ese documento del proyecto vamos a explicar la metodología. Quiero alfabetizar una comunidad de indígenas y quiero alfabetizarla porque he identificado en mi análisis de participación qué es la necesidad más acuciante que tiene esta comunidad. Y ellos están de acuerdo porque ya otras necesidades las tienen cubiertas y porque, bueno, ya agencias internacionales también lo han identificado y, bueno, entonces es fundamental y es importante. Pues bien. Luego, otro de los elementos que se va a utilizar en la matriz en el diseño del proyecto va a ser la matriz de planificación del proyecto. Esto va a ser el esqueleto básico. Aquí se van a presentar de forma clara y básica las secuencias y los elementos centrales de la intervención. Va a ser como un resumen descriptivo, muy visual. Ya os enseñaré la herramienta cuando hablemos. Ya os enseñaré la herramienta de una manera mucho más visual cuando lleguemos a la fase de explicar el diseño, porque aquí se van a establecer los indicadores, lo que se espera, los objetivos, pero en frases muy cortitas y tiene que estar todo recogido en una página. Pues digamos que este va a ser el esquema básico, el resumen con el que todas las entidades van a trabajar. Una página donde se recoja toda la lógica de intervención, que estará el objetivo general, el objetivo específico, los resultados, con un axis horizontal y otro vertical, en el que se habla los indicadores que se puedan medir, cómo se van a medir, cuáles van a ser sus fuentes, qué factores externos van a implementarse, cuáles son las condiciones previas con las que vamos de partida o los supuestos que tenemos que dar por asumidos cuando empezamos con una intervención. Pues todo eso se determina en la matriz de planificación del proyecto, digamos lo que digo, el esqueleto básico. Y luego un tercer elemento muy importante en la fase del diseño, además del documento del proyecto y de la matriz de planificación de proyecto, van a ser las fuentes de verificación. Nosotros vamos a partir de una hipótesis, entonces esta hipótesis tiene que ir alimentada o tiene que ir acompañada de una serie de fuentes de verificación para estar seguros que nuestros objetivos internos
y específicos se van cumpliendo. Y luego además tenemos que, otro elemento que va a ser muy importante en la fase cuarta de evaluación, elaborar una serie de indicadores externos o de factores, de indicadores externos que nos permitan verificar al final del proyecto que nuestro proyecto ha resultado exitoso. No quiero alargarme mucho con esto porque ya, como os digo, analizaremos con detalle la fase de identificación y la fase de diseño. También analizaremos con detalle la fase de ejecución. La etapa de ejecución es el momento de aplicación de los resultados, cuando se inicia la transformación determinada de una realidad, cuando se implementa el proyecto. Ya lo tengo formulado, ya tengo los recursos generados y me acerco a la comunidad simplemente para implementar el proyecto. Ya he contratado a los coordinadores locales, he hablado con los beneficiarios directos que se han querido involucrar, ya todo el mundo entiende cómo se va a hacer el proyecto y empieza el proyecto en sí. Aquí en esta fase va a ser siempre fundamental una dosis importante de flexibilidad, porque cómo yo lo he diseñado y la realidad con la que me encuentro a veces ha podido variar, pues porque han cambiado algunas circunstancias, pero tenemos que ser flexibles e intentar moldear el proyecto para que nuestros objetivos específicos y nuestros objetivos generales no se vean distorsionados, porque si no nuestro proyecto dejaría de tener sentido. Es muy importante contextualizar el sistema de seguimiento, por eso la etapa de diseño está pues eso. Es muy importante la programación de actividades, la programación de recursos, los factores de viabilidad y eso, todo esto tiene que venir recogido en el documento del proyecto, pero en la matriz de planificación la viabilidad vendrá medida por los indicadores que nos hagan, o sea, nuestros objetivos tienen que ser objetivos medibles. ¿Cuánta gente? O sea, si queremos alfabetizar, ¿cuántas personas han acudido? ¿Cuántas son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuál es la situación de partida con la que contamos? Es decir, ¿cuántos son capaces de hacer una suma? ¿Y cuál es la situación ideal que pretendemos conseguir? Es decir, 20 son capaces de hacer una suma, pues nuestro objetivo es que 60 sean capaces de hacerla y de esos 20 que además saben sumar, 10 sean capaces también de hacer raíces cuadradas. Tenemos que interponer objetivos medibles para saber cuál ha sido el éxito real de nuestro proyecto. Y todo esto se hará en la fase de ejecución, de implementación. Cada cierto tiempo se irán haciendo una serie de auditorías internas que estarán en las fases de seguimiento del proyecto para comprobar, para estar seguro de que el proyecto se está cumpliendo tal y como lo teníamos previsto. Porque muchas veces nosotros lo diseñamos, luego son los coordinadores locales o el personal local al que hemos capacitado el que lo ejecuta. Entonces tenemos que estar seguros que no se desvían. Y esta etapa de seguimiento supone una supervisión de las actividades, de los recursos, de los costes y luego la interrelación de todas estas categorías, sin las cuales el proyecto no tendría sentido. Por último, la última fase que veis en este circulito que presento, bueno, en la ejecución obviamente tiene que haber un plan de ejecución, una realización de la información, un sistema de información previamente establecido para saber cuándo nos vamos a comunicar con los coordinadores locales, cómo se va a establecer esa comunicación y un seguimiento de informes, o sea, tiene que haber una serie de informes o de pautas que nos den las pistas de si nuestro proyecto se está llevando con eficacia o no. Y por último, hay una última fase, la de evaluación, en la que se va a evaluar la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la viabilidad del proyecto en su conjunto. Pero todo esto son indicadores que ya hemos tenido en cuenta en la fase de identificación y que en la fase de diseño hemos reflejado en nuestro documento como de objetivos medibles y que durante la fase de ejecución hemos ido monitoreando, con lo cual la fase de evaluación debería ser relativamente sencilla. En la fase de evaluación valora pues eso, la ejecución del proyecto antes, durante y después. Esta temporalidad va a definir los diferentes tipos de evaluación que se van a hacer y también su utilidad y la recopilación y análisis de la información va a ser diferente según la fase en la que nos encontremos. Ya os hablaba de los elementos básicos que tiene que contener una evaluación, pues tiene que medir la eficiencia, la eficacia, el impacto, la viabilidad. Todos esos elementos fundamentales de los que os iba hablando. Por último, para cerrar la clase de hoy, antes de entrar en las fases mismas propias de esto, quiero explicaros qué es lo que entendemos como marco lógico, porque ya entramos en la herramienta en sí. Ya hemos visto lo que es el ciclo del proyecto y cómo funcionaría, sin determinar demasiado cada una de las fases, y ahora hablaríamos o explicaríamos qué es el marco lógico, qué entendemos por marco lógico. Pues el marco lógico no deja de ser un elemento de planificación que se orienta a resultados.
No es el único, pero sí es uno de los más importantes. Tiene muchísima influencia. Hoy en día es prácticamente el método universal cuando intentamos gestionar proyectos o cuando nos dirigimos a agencias para que nos gestionen proyectos. Hay ciertos problemas en la aplicación del marco lógico, eso está claro, y no todo el mundo está completamente de acuerdo con su forma de trabajar o con el instrumento en sí, pero a día de hoy, como repito, su uso está tan extendido que se podría decir que es uno de los instrumentos más universales cuando se trabajan con proyectos de desarrollo. El problema que tiene el marco lógico, uno de los problemas que han resaltado los académicos cuando hablamos de marco lógico, es que al final está tan instrumentalizado y es una exigencia previa, un requisito tan básico que se ha convertido muchas veces en un elemento para justificar la asignación de fondos, para solicitar fondos y para su justificación, es decir, se elaboran matrices sin hacer mucho caso a las fases. O sea, es un instrumento muy sencillo, de muy sencilla aplicación. Entonces, un técnico de proyectos debería ser muy riguroso al pasar cada una de las 4 fases de las que hemos hablado en el ciclo de gestión de proyectos. El problema es que es un instrumento tan generalizado que los técnicos de proyectos elaboran proyectos bajo la óptica del marco lógico como si fueran churros, sin sentarse a hablar de las necesidades de los beneficiarios, sin elaborar buenas fases de evaluación, simplemente para solicitar fondos y para justificar esos fondos. Entonces se acaba convirtiendo en un instrumento administrativo que pierde toda su eficacia o toda su importancia real. Esto es una amenaza que llevaría o que conllevaría que en un futuro el marco lógico se considere un instrumento muerto y hay que evitarlo. Hay muchas discusiones teóricas acerca de la identificación, pero yo creo que la forma más útil o más importante de entender el marco lógico es intentar aplicarla a la práctica, evitando las teorizaciones excesivas. Para poder entender y me quedan 10 minutos, así que voy a intentar resumir todo lo que pueda. Para intentar entender el marco lógico diríamos que es un método de planificación por objetivos que se utiliza de manera esencial, pero no exclusiva, en los proyectos de desarrollo, pero a veces también se utiliza en proyectos locales o en proyectos de desarrollo comunitario, o sea, en muchos tipos de proyectos. Es un sistema de toma de decisiones, que se supone permite tomar decisiones mejores, mucho más razonadas y justificadas por las fases de identificación por las que pasa, a la hora de elaborar el documento de proyecto. Es un método de planificación participativa y, de nuevo, insisto en la necesidad de que todos los que van a ser beneficiarios del proyecto se sienten a hablar, haya un espacio común donde se permita empoderar a todos estos beneficiarios. El método de planificación, de que sea un método de planificación participativa, es una de las características que a veces se olvida cuando se intenta convertir el instrumento del marco lógico en un instrumento administrativo. Se nos olvida consultar a la población beneficiaria y es una fase en la que voy a insistir todo el rato porque es una fase fundamental de la que depende el éxito del proyecto. No se preparan los proyectos en ningún caso, pero bajo la óptica del marco lógico, no están pensados para que se preparen en un despacho, están pensados para que se preparen en un entorno participativo donde todo el mundo tenga la posibilidad de intervenir y que los beneficiarios se vean, vean sus voces reflejadas y sus necesidades escuchadas. Es un método que se utiliza para la gestión de todo el ciclo del proyecto. Es para permitir que las etapas estén más sistematizadas, homogeneizadas y todos los trabajadores y las comunidades acabemos hablando el mismo idioma, de tal forma que las lecciones aprendidas o algunas prácticas estandarizadas puedan ser utilizadas o se puedan intercambiar en otros contextos, siempre adaptándolo a las características particulares. Uno de sus rasgos fundamentales es que es muy sencillo, tiene un manejo muy sencillo, no exige prácticamente nada porque la propia lógica de la gestión del proyecto te va llevando de que después de la identificación ya tengo que diseñar, luego ya cuando tengo el proyecto diseñado lo ejecuto y luego evalúo a ver si he conseguido resultados. Es exclusivamente sencillo, realmente muy sencillo. La única exigencia que tiene es que las personas que participan deben estar alfabetizadas para poder escribir y leer los problemas que se recogen en el documento del proyecto.
Es un método de discusión secuencial, elabora y piensa los temas desde un punto de vista no lineal, pero sí secuencial. Las etapas no se superponen, aunque alguna etapa se puede omitir, hacer más corta o más larga, dependiendo de las necesidades. El marco lógico trabaja por y para el consenso. Es fundamental, es como trabaja, por y para el consenso. Sin el mismo no dejaría de tener sentido. De nuevo, dando esa importancia o subrayando la fundamentalidad o la importancia que tiene, fundamentalidad es una palabra que no existe, me acabo de inventar, perdón, la importancia que tiene la discusión. Y aquí hay rasgos muy importantes: árboles de problemas, objetivos, discusiones. Para acabar, cerrando, es un método de planificación participativa por objetivos que se utiliza sobre todo en los proyectos de desarrollo social, y que ofrece una secuencia ordenada de las discusiones para preparar una intervención y unas técnicas de visualización de los acuerdos que se van alcanzando. Y aquí es de los elementos que hablábamos antes. Esa es la definición ideal: método de planificación participativa que actúa con una serie de objetivos en los proyectos de desarrollo y que ofrece una secuencia ordenada de las discusiones que se van dando en el análisis de problemas, en el análisis de árboles, en el análisis de objetivos, en todas estas herramientas que permiten visualizar muy bien cuáles son las expectativas, cuáles son lo que va surgiendo. ¿Sí? Entonces, digamos que por eso es tan importante. Y ya un poco a la carrera he conseguido acabar de explicar todos los conceptos que tenía en la cabeza. Ya hemos introducido la herramienta en sí, que es el marco lógico, que entendemos por marco lógico y cómo lo vamos a aplicar. Así que en las sesiones siguientes, en la sesión 3 y 4, tal y como os prometí, pasaré a explicar la identificación y diseño en la sesión 3, en la fase 4 pasaré a explicar la ejecución y la evaluación, y todas ellas irán dotadas y nutridas por muchísimos ejemplos. De nuevo os insisto sobre la posibilidad que tenéis de contactarme en caso de que se os hayan quedado dudas, y espero haber aclarado conceptos o haber aclarado elementos con la clase que os he facilitado hoy. Hasta la siguiente sesión, un besito, hasta luego.